Bueno, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del estudio bíblico de esta iglesia bautista hispana de Coral Ridge Baptist Church. Y vamos a continuar con la segunda epístola a los Corintios. Vamos a estar en el capítulo 3 y esta es la parte número 4 de la segunda epístola. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti. Úsame como instrumento para enseñar tu palabra y prepáranos de mente y corazón para recibirla. Glorificamos y magnificamos tu nombre por todo lo que eres y te damos gracias por tu amor. Sé con cada hijo tuyo a través de todo el mundo y lo que nos pueden ver a través de las redes sociales. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya estamos en el capítulo 3 y este sí lo vamos a ver, el capítulo 3 vamos a verlo esta noche. Pablo comienza este capítulo 3 diciendo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Una pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Acuérdense que la iglesia de Corinto había dudado del ministerio de Pablo, de su apostolado, de su llamamiento. Y entonces, pues, también en la segunda carta le dice algunas cosas fuertes, porque había algunos allí que todavía no habían cambiado mucho, que digamos, y había un grupo que estaba rebelde contra Pablo, aunque había un remanente fiel. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O sea, Pablo decía, ¿me tengo yo que recomendar? ¿O ustedes me tienen que dar cartas de recomendación? O sea, Pablo estaba diciendo, les quería decir, oye, la obra de cada uno es manifiesta, no hace falta cartas de recomendación como el mundo, ¿verdad? El mundo daba una carta de recomendación para un trabajo, trabajaste bien aquí, para que te lleven bien allí. Pero el creyente, pues su vida cristiana lo demuestra y eso era lo que pasaba con el apóstol Pablo. Y de eso trata parte del capítulo 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, Pablo le estaba diciendo, nuestras cartas, nuestra mejor carta de recomendación es la obra que Dios ha hecho en ustedes, a través de mí, que fui llamado para predicarles el Evangelio. Y entonces decía, no necesito cartas, nuestras cartas son ustedes, la obra que Dios ha hecho en cada uno de ustedes por el poder de Dios. Y dice, escritas en nuestros corazones. Pablo se incluía, ¿verdad? Cómo Dios obra en cada corazón. Y conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, que cuando el creyente cree verdaderamente, pues su testimonio es un mensaje al mundo, sin necesidad de hablar. Aunque eso no quiere decir que no tengamos que predicar, pero el testimonio, pues, es un testimonio viviente y es como una carta que todo el mundo puede leer. Y entonces continúa Pablo hablando acerca de esto, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. O sea, la carta que ellos eran no era la carta de Pablo, era la carta de Cristo, o sea, de la obra que Cristo había hecho en sus corazones. Expedida por nosotros, o sea, nosotros fuimos los instrumentos. Escrita no con tinta, o sea, no como en el tiempo bíblico que se escribía con tinta en los papiros, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra como aquellas que recibió Moisés allí en el monte Sinaí, sino en tablas de carne del corazón. O sea, esto es bien profundo. O sea, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. O sea, ellos eran el testimonio de lo que Dios había hecho. Y dice, expedida por nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo, Timoteo, Silas, los que habían predicado, habían llevado a Pablo, habían llevado el Evangelio y había sido expedida por nosotros. Quiere decir, ustedes recibieron el conocimiento del Evangelio porque nosotros fuimos usados como instrumentos por Dios. Y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. O sea, no era algo que se podía quitar. O sea, cuando una persona creía, pues recibía el Espíritu Santo, era sellado y obtenía la vida eterna. Y entonces Pablo menciona, para que ellos se dieran cuenta, no en tablas de piedra, aquellas que escribió Dios con su dedo, sino en tablas de carne del corazón. Acuérdense que lo que Moisés vio, vamos a verlo aquí, allí en el monte Sinaí, cuando Dios se le apareció, estaba mirando al Mesías, ¿verdad? Y todo aquello pues estaba reflejando lo que Dios haría más adelante. Acuérdense que la revelación bíblica ha sido progresiva, ¿verdad? Y así es que se debe estudiar la Biblia. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, la confianza que Pablo tenía era lo que Cristo podía hacer en los corazones y eso es para con Dios, quiere decir, pero la gloria es para Dios. O sea, yo soy un instrumento, usted es un instrumento, cada uno somos un instrumento, pero la gloria es para Dios. Nosotros no tenemos que darnos gloria. Pablo decía que no podíamos tener vanagloria en una de sus cartas o en muchas de sus cartas, sino que la gloria tenía que ser para Dios.
Y entonces él decía, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, la obra que ha hecho Cristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador, y claro, Cristo, el Dios manifestado en carne, pero que esto tenía que ser para la gloria de Dios, y ahí estaba incluido, por supuesto, Cristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. No que seamos, entonces viene este texto que yo sé que usted lo ha leído quizás muchas veces, porque Pablo lo que quería era que los de Corinto entendieran que el poder estaba en Dios y que aunque Pablo, porque Pablo era una eminencia, lo hemos dicho otras veces, era una eminencia en todo sentido, una eminencia en conocimiento, era hebreo de hebreos, se conocía la ley, era de la secta de los fariseos, la secta que más cerca estaba de la verdad, era ciudadano romano, había estudiado en las mejores universidades, pero también ahí había que incluir que era lo más importante, su encuentro con Cristo y que había estado en el tercer cielo. Y fíjense lo que ahora le escribe, a pesar de todas esas experiencias, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. A pesar de quién era Pablo, de todo lo que había hecho, de todo el conocimiento, Pablo hablaba hebreo, hablaba griego, o sea, hablaba varios idiomas, era conocido por todos, tenía mucha influencia, pues dice, no somos competentes por nosotros mismos, o sea, nuestra competencia, nuestra fuerza, nuestra capacidad proviene de Dios. Y entonces, sino que nuestra competencia proviene de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, Pablo les estaba diciendo, mira, lo que yo he podido hacer no es porque yo sea una eminencia o porque yo tuve el encuentro con Cristo, estuve en el tercer cielo, sino porque todo eso proviene de Dios. O sea, nuestra competencia, nuestra habilidad en lo que podamos hacer en la obra de Dios es por la misericordia de Dios. O sea, todo debe ser para la honra y gloria de Dios porque de ahí viene el poder. El poder está en Dios, no en nosotros. El cual asimismo nos hizo ministros competentes, porque acuérdense, y él menciona esto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes porque ministro se llamaba ¿qué? A los pastores, a los ancianos, a los obispos, ese era ministro. Hoy se usa también esa palabra muchas veces, pero dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, o sea, Dios es el que hace al ministro, al obispo, al pastor. Miren, voy a decir esto y espero que los que nos oyen por las redes sociales no lo malinterpreten. Puede ser que una persona vaya a un seminario X. El seminario es muy bueno participar de ello, yo no estoy en contra de ello. Pero puede ir a un seminario y nunca ser pastor. Yo los he conocido. Y sin embargo ha habido otros casos en que no ha podido ir al seminario y han sido grandes pastores. Pero es lo que quiere decir, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, el ministro competente era el que recibía el llamamiento de Dios. Claro, Pablo tenía un conocimiento bíblico tremendo. Ahora, quiero decir algo para aclararlo. Si alguien por alguna razón no puede ir a un seminario, tiene que tener conocimiento bíblico, porque si no, no puede ser usado en la obra. Pero Pablo lo que le estaba diciendo, que él era un ministro competente del nuevo pacto, que era la venida del Mesías, que ya no estaban sujetos a la ley, el Mesías iba a cumplir la ley o había cumplido la ley, y por la fe en él esa ley se traspasaba a nosotros. Y entonces que eran ministros competentes por el poder de Dios, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué mencionan la letra? Esa de la letra se refería a la ley, porque la ley decía tienes que hacer esto, para poder ser justificado delante de Dios. Pero a través de todo el Antiguo Testamento, comenzando de Abraham, la gente, empezando por Abraham, se justificaba por la fe. Dice que Abraham le fue contada su fe por justicia. Pero la letra era, había que cumplir la ley. ¿Qué pasaba? Que el hombre no podía cumplirla, por eso Cristo tuvo que venir. Sino del Espíritu, o sea, es una obra de Dios. O sea, no es que si yo hago esto y esto, tenemos que entender que todo es por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Y eso era lo que Pablo quería que los de Corinto entendieran. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahora, eso, si no lo explicamos, pues puede confundir. Más la letra mata. ¿Qué quería decir Pablo con eso? No que la ley de Dios era mala, sino que nadie la podía cumplir. No hubo nadie en todo el Antiguo Testamento, que pudiera cumplir la ley, porque era imposible, porque si faltaba un solo punto ya era culpable. Eso lo explica Santiago. Y entonces mataba en el sentido de que no podían cumplirla completamente, aunque claro, Dios miraba el corazón y la fe les justificaba delante de Dios. Mas el Espíritu vivifica. ¿Qué pasaba?
que ahora al venir Cristo, por la fe en Cristo, ese que cumplió la ley por nosotros, ¿qué pasa? Uno cree en Cristo, verdaderamente, y entonces el Espíritu Santo lo sella, y entonces esa obra del Espíritu es la que nos hace vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice que la letra mata, o sea, no se podía cumplir plenamente, pero el Espíritu vivifica, porque a través de la obra del Espíritu es que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Acuérdense que el creyente tiene el Espíritu Santo, y es más, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando oramos, el Espíritu Santo está obrando. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos constriñe. El Espíritu Santo nos enseña para poder entender la palabra de Dios. O sea, es una obra del Espíritu. Por eso dice que el Espíritu vivifica, pero la letra en ese sentido mataba la de la ley, porque había que cumplirla, y si no se cumplían, pues no podían tener toda la aprobación divina, aunque los que lo hacían con fe, pues Dios les justificaba delante de él. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, porque él le estaba diciendo lo que sucedió en el pasado era también con la gloria de Dios. Y por eso Pablo decía que la ley de Dios no era mala, sino era santa, justa y buena, que eso es lo que quería decir. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual habéis de perecer. O sea, él les está diciendo, mira, aquella ley fue buena, aquella gloria fue buena. Y entonces, él les quiso decir la experiencia cuando Moisés subía a hablar con Dios y bajaba, Moisés tenía que ponerse un velo porque los hijos de Israel no podían mirar su rostro de la brillantez que tenía. Sin embargo, cuando Moisés subía y hablaba con Dios, se quitaba el velo, era al revés. Ustedes saben que quizás de ahí venga esa costumbre de que, por ejemplo, en las iglesias católicas de otro tipo de esa índole, las mujeres se ponen un velo. Bueno, aquí es al revés. Moisés se ponía el velo para hablar con los israelitas, pero cuando se presentaba delante de Dios, el velo era quitado, porque no hacía necesidad. El velo era para que la gente pudiera escucharlo, porque su rostro pues tenía una gloria tremenda y una brillantez tremenda. Así que él dice, si aquel ministerio de la ley era grabado en letras con piedra, era con gloria, mucho más la de ahora, eso es lo que quería decir. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Eso es lo que él quería que ellos entendieran, que la ley había sido buena, había tenido su gloria, pero ahora la obra del Espíritu, que venía por la obra redentora de Cristo, pues tenía que ser también con una gloria más esplendorosa, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque, ¿qué pasaba en Corinto? Que había confusión. Acuérdense que en Corinto había muchos judíos, había gentiles también, habían griegos, habían romanos, habían gentiles, pero había muchos griegos, y entonces exaltaban mucho la ley y dejaban fuera a Cristo. Y entonces él les decía que mucho más glorioso era la obra del Espíritu, porque esa era a través de Cristo, que era el Mesías, que había podido cumplir la ley, y por la fe en él, pues nosotros podíamos alcanzar la vida eterna, y esa ley de cumplimiento era traspasada a nosotros. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿por qué? ¿Qué significa eso, el ministerio de condenación? Porque la ley decía, bueno, si no haces esto, pues no estás aprobado delante de Dios. Claro, Dios miraba la fe. Porque, por ejemplo, Dios miró la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Daniel, de los tres jóvenes, de los profetas, de Isaías, Jeremías, y bueno, y podemos seguir mencionando, aunque estaban bajo la ley. Pero él dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, porque el hombre no podía cumplir la ley. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, estaban mirando al Mesías. Y acuérdense que en las epístolas de Pablo se menciona que Moisés habló del Mesías, se refería al Mesías. Así que si el ministerio de condenación fue con gloria, refiriéndose al ministerio de la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Qué es lo que dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él le quería decir, mira, aquel ministerio de la ley fue con gloria, mucho más ahora será en gloria el misterio de la justificación, porque es por la fe. No podíamos cumplir la ley, pero Cristo la cumplió por nosotros. Y perdón,
Perdone que insista en esto, pero para que la gente pueda entender a qué se refería. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Él creía decir, mira, la gloria del pacto antiguo era glorioso, pero no era comparable con la gloria de ahora más eminente, porque Cristo había cumplido toda la ley y entonces ahora pues el hombre podía alcanzar la vida eterna a través de la fe. Y él lo que está haciendo es comparando, o sea, el ministerio glorioso de la ley y el ministerio glorioso de la gracia de la fe en Cristo, por la cual éramos justificados. Porque acuérdense que los judíos pues decían que había que cumplir la ley y él decía que por la fe en Cristo pues no hacía falta cumplir la ley, porque por las obras de la ley nadie podía ser salvo, porque no se podía cumplir plenamente, y entonces ahora la fe en Cristo sí nos daba esa justificación delante de Dios. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, la ley pasó, la ley terminó con la venida del Mesías, porque Él cumplió toda la ley. Y acuérdense que hay palabras en la Biblia que no se nos pueden olvidar. Cuando Él dijo allí en el Evangelio de Juan, creo que es en el capítulo 19, el versículo 20, si mal no recuerdo, consumado es, dice, la deuda está pagada. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, adquirió una deuda con Dios. ¿Cómo se podía pagar esa deuda? Bueno, Dios estableció, había que cumplir la ley. Claro, no la podían cumplir plenamente, pero bueno, la fe era la que justificaba a las personas, porque hubo gente temerosa de Dios, que están en la presencia de Dios. Moisés tiene un lugar prominente en el reino de Dios, estoy seguro, Abraham, Isaac, Jacob, los apóstoles, los profetas y todos ellos. Pero aquello no podía cumplirse plenamente. Y entonces dice, porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, esa ley antigua, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece ahora? La justificación a través de la fe en Cristo, porque Cristo pudo cumplir la ley completamente. Miren, acuérdense que Cristo era judío y Él debía cumplir la ley. ¿No se acuerdan que Él, cuando sanaba, oye, vete y preséntate al sacerdote conforme a la ley y presenta 2 palominos, eran 2 palomas lo que tú pudieras presentar? Él estuvo en el templo cuando tenía 12 años allí, o sea, él sabía lo que era la ley, pero él sí podía cumplirla porque él era el Dios encarnado. Y entonces dice que lo que perece tuvo gloria, que era la ley antigua, pero mucho más glorioso será lo que permanece, y en este caso es la fe en Cristo, la salvación por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero que era el cumplimiento de la ley, pero a través del Mesías y no del hombre. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Entonces, él les explicaba todo esto para llegar a este punto. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. O sea, la esperanza, ¿cuál era? La esperanza gloriosa. Pablo escribió, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces él decía, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza para decirle que lo que en verdad el hombre puede hacer es ser justificado a través de la fe, porque por las obras de la ley era imposible, no se podía cumplir, aunque la gente se esforzara mucho. No hubo nadie que pudiera cumplir la ley, nadie la pudo cumplir, pero sin embargo eran justificadas por la fe en el Mesías y por la confianza en Dios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, esto fue lo que les dije ahorita, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Voy a leer porque tuve una confusión ahí. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, ¿qué era que iba a ser abolido en cuanto al cumplimiento de la ley? No era que la ley ya era descartada, la ley de Dios sigue vigente, en sentido para presentarnos delante de Dios. Era abolida porque el hombre no la podía cumplir, pero Cristo la cumplió. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cristo cumplió toda la ley, sin faltar ni una tilde, ni un punto. Él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Él lo dijo allí en el Sermón del Monte. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona deposita la fe en Cristo, ese cumplimiento de la ley es traspasado a nosotros. Y por eso entonces somos justificados delante de Dios. Pero Moisés se ponía ese velo para que los hijos de Israel no se fijaran
en su rostro resplandeciente, como aquello que iba un día a ser abolido, porque al venir el Mesías, esa ley iba a terminar en el sentido de que el hombre no la podría cumplir, sino que la cumplió Cristo por nosotros. Pero el entendimiento de ellos, está hablando del pueblo de Israel, se embotó, o sea, no tuvo claridad, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, que aquel velo de Moisés que se ponía cuando hablaba con el pueblo de Israel, cuando bajaba del monte, para que no vieran sus rostros, era el velo que los judíos hasta el día de hoy tienen. O sea, ellos dicen, nadie puede ir al cielo si no cumple la ley. Y eso no es así. La ley fue cumplida por Cristo porque habría que cumplir la ley absolutamente toda. Lo que verdaderamente justificó a todos los hombres del Antiguo Testamento fue la fe. Abraham fue justificado por la fe, Moisés fue justificado por la fe, José fue justificado por la fe, Daniel y sus 3 amigos fueron justificados por la fe. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Y en ese tiempo ellos guardaban la ley. Acuérdense que cuando llegó Daniel a Babilonia, él dijo, no nos vamos a contaminar con aquella comida que ellos no debían comer. Además, aquella comida era sacrificada a los ídolos. Pero, ¿qué era lo que sostenía a Daniel y sus 3 amigos? La fe. Y esa fe Dios la tenía en cuenta, porque Dios, acuérdese que no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Por la fe fue justificado David, no por las obras de la ley, pero en ese tiempo estaba implantada la ley. Así que el pueblo de Israel todavía seguía con el velo para no entender que Cristo el Mesías era el que había cumplido la ley y que ahora por la fe en Él podíamos alcanzar la vida eterna. Y entonces fíjense todo lo que tuvo que pasar para llegar a esta parte. Y aún hasta el día de hoy, en el tiempo del apóstol Pablo, y sigue vigente, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por ejemplo, usted habla con un judío, hay judíos ya que han creído en el Mesías, en Cristo, pero cuando tú hablas con un judío, están esperando el Mesías. ¿Por qué? Porque no creyeron que Cristo fuera el Mesías. Acuérdense que cuando Cristo resucitó, los soldados vieron todo lo que aconteció, le pagaron, y dice allí en Mateo, al final, el capítulo 20 en adelante, que ese dicho de que los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo se ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso es que los judíos no creen en Cristo como el Mesías, aunque ya sí hay muchos que lo han aceptado, pero no como pueblo. Así que, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, porque ellos siguen leyendo, mayormente los judíos leen el Pentateuco, también los profetas, pero mayormente el Pentateuco. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, o sea, no pueden entender que toda aquella ley estaba mirando al Mesías que habría de venir y que la ley, ya lo he dicho otras veces, era para enseñarle acerca de la santidad de Dios, para revelarle el pecado del hombre, para enseñar que el hombre no podía cumplirla y para enseñarle que hacía falta un Mesías que la cumpliera. Todo eso eran los propósitos de la ley. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, hasta que ellos no entendieran que Cristo había cumplido la ley por nosotros, y que por la fe en Él esa ley es traspasada a nosotros, el velo no se va a quitar. Por eso ese velo está puesto y ellos no lo han entendido. Y eso pasaba en el tiempo de la iglesia de Corinto. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, uno lee esto y dice, bueno, esto, qué lindo versículo, sí, porque tiene una profundidad tremenda. Fíjense que la ley fue dada por Dios. Si usted va al Antiguo Testamento, a Dios, Jehová, dice Israel, Jehová nuestro Padre, ese es el Padre. El Hijo, Cristo, es el Mesías. Y el Espíritu es el Espíritu Santo, el que obra ahora, el que está con nosotros, el que nos redarguye de pecado, el que nos enseña, el que nos guía. Y entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, o sea, y el Señor se refiere a Dios. Y claro, ahí puede incluir Cristo, es el Espíritu, o sea, es que la Trinidad, que algunos la niegan, está en toda la enseñanza bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero muchos no la quieren entender. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el que nos hace verdaderamente libres? De eso hablábamos el domingo en la escuela dominical en el Evangelio de Juan. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, nos da la libertad de poder entender cuál fue la obra del Mesías, para qué vino, para cumplir la ley, que no era mala, era santa, justa y buena, pero esa ley era imposible de cumplir al hombre y Cristo la cumplió a favor nuestro. Y vamos a terminar con este último versículo.
el versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Acuérdense que, quería decir, ya podemos mirar a Dios en el sentido de que Cristo nos abrió, ¿verdad? El camino hacia la eternidad, hacia el reino eterno. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, somos transformados de gloria en gloria. O sea, ¿quién es el que nos transforma? El poder de Dios, el poder transformador. Dios es el que transforma de mente, corazón, de sentimiento, de voluntad, de deseo. Pero esa obra, el Padre pues envía al Hijo y el Hijo pues el Padre manda al Espíritu Santo para que continúe la obra. Y entonces pues el Espíritu se refiere a ese Espíritu Santo que mora en el creyente y que somos transformados de gloria en gloria, porque el creyente cada tiempo, cada día que pasa, pues puede acercarse más a la verdad de Dios. Miren, cuando una persona cree en Cristo, pues recibe lo principal, la salvación, pero el conocimiento de la palabra, pues eso pasa un tiempo, ¿verdad? Pero ¿quién nos enseña la palabra? El Espíritu de Dios. O sea, alguien puede leer que no sea creyente, la palabra no va a entender absolutamente nada, ni lo más sencillo. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender la palabra, a entender quién es Dios, cómo obra Dios, cómo se manifestó Dios en el pasado, por qué lo hizo así, por qué hacía falta un Mesías, por qué se anunció el Mesías. Y si vamos a Isaías 53, la descripción más clara, más completa del Mesías está allí en Isaías 53, que Isaías fue el que más en detalle, aunque otros profetas lo hicieron también, y Moisés también, del Mesías. Pero qué bueno que ahora tenemos esa gloria de Dios por el Espíritu del Señor, o sea, por la obra de Dios a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo, vuelvo a repetir esto, nos guía, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos constriñe, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos dice las cosas que han de venir, porque es el mismo Dios en nosotros. Y eso lo tienen solamente aquellos que han creído, se han arrepentido de los pecados y han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Que Dios nos bendiga. A veces hay cosas quizás difíciles de entender, hermano, tenemos que orar a Dios. Estamos tratando de hacerlo lo más amplio posible, lo mejor posible, pero las epístolas de los Corintios y muchas de las epístolas de Pablo, la mayoría, pues tenían cosas muy profundas. Busque después en una de las epístolas de Pedro, en su tiempo, estamos hablando de hace más de 1900 años atrás, el apóstol Pedro decía, hay algunas cosas difíciles de entender del apóstol Pablo, pero él le decía, pero son palabras de Dios. Y es verdad, había cosas difíciles, porque Pablo pues fue llamado precisamente para llevar el evangelio, que llegó hasta Roma y en todo el mundo conocido de su época. Pero hermano, oremos a Dios para que aquellos que quizás no lo podamos entender plenamente, que confiemos en que Dios es bueno, que Dios nos ha dado vida eterna y que tenemos que orar cada día para agradarle a Él en todo. Y que Dios nos ayude a poder escudriñar su palabra en todo tiempo